Cordial saludo, apreciados estudiantes de Proyecto Ingeniería 1. A continuación voy a permitirme explicarles cómo se desarrollan los 12 puntos que deben desarrollar en esta fase del proyecto. Primero que todo, quiero que tengan en cuenta que lo que se está elaborando es un proyecto a través de la solución de una situación problema. Recuerden que la situación problema es cómo transportar la sustancia radioactiva de 60 gramos sin que se tenga contacto con los seres humanos por un sitio laberíntico, desde un punto inicio hasta un punto final, entregar la carga de manera segura. Tengan presente, o como a manera de ejemplo, figúrense en ustedes que ya están en proceso de graduación para ser ingenieros industriales. Entonces lo que tienen que preparar es un proyecto, ¿sí? Un proyecto. No estamos haciendo o elaborando un proyecto para construir robots, para hablar sobre otros temas diferentes a que no sea el transporte de la sustancia radioactiva, de la solución al problema. Tengan en cuenta de que todo proyecto se realiza para beneficio de los seres humanos. Todos, el 100% de los proyectos se realizan y se ejecutan para favorecer a la humanidad, ¿sí? Entonces, esta no es la excepción. En esta fase, el proyecto, la guía de actividades indica que debemos desarrollar 12 puntos. El primero es la portada. Tengan presente que aquí no deben relacionar estudiantes que no hayan hecho la participación colaborativa. De los 5 estudiantes, si 4 estudiantes participaron, solo los 4 estudiantes deben ir relacionados en esta portada. El segundo punto, ¿cuál es? Es el título del proyecto. Yo ahí les escribo en letra roja para que la tengan presente. El título del proyecto debe ser alusivo a la solución del problema. Nuevamente les indico, la solución del problema es cómo transportar una sustancia radioactiva por un sitio laberíntico sin que entre en contacto con los seres humanos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tiene que elaborar el título del proyecto. Podría ser cómo transportar una sustancia radioactiva sin que entre en contacto con los seres humanos. O otro título podría ser cómo transportar sustancias radioactivas en empresas del sector industrial. Podría ser. El punto C es la introducción. Ahí dice, es una breve reseña de lo que es el proyecto. Toda introducción de un libro o un artículo de investigación, la introducción se refiere a lo que es el proyecto, pero de manera resumida. Más o menos en unos 5, máximo 10 renglones, ustedes los estudiantes deben desarrollar este punto, ¿sí? La introducción podría ser, tengan en cuenta que están elaborando un proyecto y deben redactar siempre en tercera persona, ¿sí? Nunca redacten, nosotros los estudiantes vamos a hacer, no, nosotros no. Eso es primera persona, por favor en tercera persona. Por medio de este trabajo se pretende elaborar un prototipo del robot Lego EV3 Miston que sea capaz de transportar una carga no tripulada desde un punto A hasta un punto B por un sitio laberíntico. También debemos tener en cuenta diseñar el prototipo, hacer un software, el prototipo es el hardware, ¿no? Entonces toda esta parte la condensan dentro de la parte de la que es la introducción. No, una cantidad no mayor a 10 renglones es la introducción. D es el planteamiento y formulación del problema. Tengan en cuenta que en la fase anterior o en la actividad anterior que ya fue calificada, ustedes ya realizaron un planteamiento y una formulación al problema, ¿sí? Yo les voy a adjuntar otro documento. Sí, en la web conference dice que se debe tener en cuenta que si el planteamiento y la formulación del problema no estuvo acorde, ¿sí? Entonces deben atenerse a desarrollo de esta estandarización del planteamiento del problema, que se les dan 2. ¿Cuáles son esas 2 formulaciones del problema? Acuérdense que la formulación
va siempre en signo de interrogación. Es esta, la primera formulación, ¿sí? ¿Cómo transportar dentro de una planta nuclear una carga de 60 gramos de un material altamente radioactivo a través de un laberinto sin que la carga entre en contacto con los seres humanos? Ustedes verán si escogen esta o en su defecto la segunda formulación, que es la siguiente, ¿sí? ¿Cómo usar el robot Lego EV3 para transportar dentro de una planta nuclear una carga de 60 gramos de un material altamente radioactivo a través de un laberinto? ¿Sí? Pero tengan presente que de estas dos opciones deben escoger una, si en la fase anterior no fue acorde a cómo hacer el planteamiento y la formulación del problema. Tengan presente que estas son dos opciones de escoger la formulación. Pero aquí el punto D dice planteamiento y formulación. El planteamiento ya lo hicimos en la fase pasada y la formulación son las dos opciones que acabamos de ver, de las cuales deben escoger una, copiar y pegar solamente. El punto E, los objetivos generales y objetivos específicos. Yo también les hice diseñar objetivos general y objetivos específicos. Tengan en cuenta que el objetivo general es lo que se pretende dar solución al proyecto, ¿sí? a la situación problema, perdón. ¿Cuál es la situación problema? Transportar la carga radioactiva sin que entre en contacto con los seres humanos. Entonces el objetivo general puede ser diseñar un prototipo capaz de transportar una carga radioactiva por un sitio laberíntico sin que entre en contacto con los seres humanos. Y los objetivos específicos, recuerden que se diseñan para apalancar o que se cumpla el objetivo general. Y un objetivo específico puede ser diseñar el prototipo Lego EV3 Milestone capaz de transportar la carga radioactiva. Otro objetivo específico puede ser diseñar la programación o el software para el robot para que pueda realizar el transporte de la carga radioactiva. Pueden ser máximo 2, 3 o máximo 4 objetivos específicos. No vayan a ser más objetivos, ¿sí? Por favor. La justificación son las razones por las que el problema debe ser resuelto, ¿sí? Tengan presente que se está transportando una carga radioactiva y que es lo más importante, que la carga no entre en contacto con los seres humanos, ¿sí? Eso es lo más importante que se debe tener en cuenta. Entonces, en una justificación, ¿qué podría yo hablar al respecto de una justificación? Sí, tiene que ser para salvaguardar la integridad de las personas que no entren en contacto con la sustancia radioactiva y que el transporte se realice de manera segura, sin que entre en contacto con los seres humanos y que no exista ningún riesgo de contacto. Vuelvo y repito, son dos puntos importantes que deben justificar, hay la redundancia en la justificación: la integridad de las personas y el transporte seguro de la sustancia radioactiva. Marco teórico. Recuerdan que en la fase anterior se les indicó que tenían que realizar o mostrar mínimo 10 reseñas. Entonces, como estamos hablando del transporte de sustancias radioactivas, estamos trabajando del software y el hardware del robot Lego EV3. Entonces, lo que se busca es que esas 10 reseñas que ustedes hicieron, acuérdense que el marco teórico es el compendio de lo que se debe saber para resolver el problema. Cada una de estas reseñas es sobre un autor diferente, es saber lo que quiere decir o lo que aportó cada autor para el desarrollo del transporte, de cómo se desarrolla el software para aplicarlo al robot Lego, cómo se diseña el prototipo. Entonces, en cada una de esas reseñas el autor indica lo que está trabajando del tema referente al transporte. Entonces, es redactar con nuestras propias palabras, en un máximo de 2 o 3 renglones, lo que quiso decir en cada reseña cada uno de estos autores, ¿sí? Esta reseña, este marco teórico puede ir en máximo una página, por favor, no me hagan más, sino una sola página. Pueden escribir en 3, 4 o 5 renglones lo que quiso decir el autor y al final me colocan la reseña, nuevamente con la siguiente reseña, lo que indica cada autor y
debajo la reseña del cual fue donde fue tomada ese o se construyó esa redacción de la opinión que tiene ese autor sobre lo que es la reseña, de lo que es el transporte, de lo que es el diseño del prototipo del robot Lego EV3 o el software, que es importante, o el mismo transporte de las sustancias radioactivas, ¿sí? Metodología, tengan presente que la metodología son una serie de pasos que yo debo seguir. ¿Cómo voy a desarrollar el proyecto? ¿Cómo debo hacerlo? Desde un inicio hasta un final. Les recomiendo que averigüen sobre la metodología CDIO, ¿sí? Que la C quiere decir contemplar, la D diseñar, la I implementar y la O operar. Contemplar es cuando yo observo y miro de qué manera voy a realizar esa solución a ese problema del transporte de la sustancia radioactiva. La de diseñar cómo voy a diseñar el prototipo, cómo voy a diseñar el software que me permite introducirlo al robot para programarlo y que haga el transporte respectivo. Implementar, pues es ya una vez habiendo contemplado y habiendo diseñado el paso siguiente es poner a funcionar ese software y el hardware que me permiten realizar el transporte. Y el operar es mirar y observar desde el transporte qué problemas o qué inconvenientes se me presentaron y poder hacer el ajuste respectivo. Tengan en cuenta y tengan presente que esta metodología CDIO va de la mano con lo que es el ciclo PHBA en calidad, que es planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Entonces, para que elaboren esta metodología de la manera como les estoy indicando. El presupuesto, por favor tengan presente en el presupuesto. Esta asesoría que yo les brindo, yo tutor, les estoy ofreciendo una asesoría y eso cuesta dinero. El director del curso diseñó el curso y el trabajo que ustedes tienen que realizar. Entonces, él debe ir incluido en la nómina o en los costos o gastos que dentro de este presupuesto. El trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Ustedes deben de relacionar el computador, el valor del computador que utilizaron para desarrollar este proyecto, el transporte, porque si tuvieron que desplazarse de un sitio a otro, el valor del internet, ¿sí? La papelería, la documentación, cualquier tipo de gasto en el que hayan incurrido, ¿sí? Papelería, transporte, equipos de computación y demás elementos que ustedes tengan en cuenta para el desarrollo de este proyecto. El cronograma, por favor, háganme una tabla en Excel o en Word. El cronograma, mire lo que dice ahí, se especifican las actividades en función del tiempo de ejecución. Un cronograma siempre está basado en el tiempo, ¿sí? Entonces, por favor, en una columna relaciónenme en el tiempo de inicio de cada actividad y el tiempo de finalización de cada actividad, ¿sí? Por favor, nómbrenme una persona responsable del grupo de 5 quien se va a encargar o se va a responsabilizar de que esa actividad se ejecute, ¿sí? Entonces, tengan presente que la misma persona que señalan ustedes como responsable no es el que ejecuta. El que ejecuta alguna actividad pueden ser los 5 integrantes, pero una persona es el responsable de hacer cumplir esos tiempos de inicio y tiempo de fin de cada una de las actividades del cronograma, ¿sí? Por favor, no me copien imágenes en el trabajo, háganme en una tabla de Excel o una tabla de Word y la ajustan bien bonita, que quede bien presentado el trabajo que van a subir al entorno de seguimiento y evaluación. La bibliografía, por favor, que sea con las normas APA, ¿sí? No me copien ni me peguen links, referencien las bibliografías como indica las normas APA. Y por último tenemos los anexos, ¿sí? Que son elementos adicionales que se han excluido del texto. Cuando yo hago un diseño, lo que hago dentro del proyecto, dentro de la redacción de mi proyecto es, yo digo, ver figura 1, y aquí en la parte de anexos escribo relación de figuras, y escribo figura 1, puede ser el diseño del prototipo, ¿sí? Entonces, todo lo que sean anexos, por favor, lo pueden indicar acá en anexos. Les recuerdo nuevamente que están elaborando un proyecto, ¿sí?
Están elaborando un proyecto ¿para qué? Para resolver una situación problemática. Y por favor, cuando me entreguen esta plantilla, bórrenle estos tips